Bienvenidos al proyecto Ampliación y Optimización Petar el Salitre, dentro del marco normativo legal vigente y nuestras políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tanto para los trabajadores como visitantes, se exige portar y utilizar correctamente los elementos de protección personal durante la permanencia en la Petar. En cuanto a los protocolos de bioseguridad, después de la toma de temperatura y el paso por las cabinas de desinfección, bien sea vehicular o peatonal, se debe realizar el lavado de manos y recibir los guantes y tapabocas, quedando así habilitados para dirigirse a las diferentes zonas de trabajo, donde también se disponen puntos de higiene para el constante lavado de manos. Acá en la Petar el Salitre, todos somos iguales y entre todos nos cuidamos. El Aula del Agua nace de la necesidad de contar con un espacio adecuado pedagógicamente que nos permitiera garantizar la participación ciudadana a través de socializaciones, talleres, visitas interactivas. En este espacio no solo hablamos del proceso de construcción de la nueva planta, sino también del objetivo de este megaproyecto. Llevamos de manera didáctica e interactiva diferentes actividades para sensibilizar, formar y concientizar a nuestros visitantes en temas ambientales, como el ciclo del agua, Río Bogotá y su cuenca hidrográfica, la importancia del manejo de los residuos sólidos que día a día generamos y que muchos de ellos terminan aquí, en la Petar el Salitre. No solo estamos cumpliendo con una obra de ingeniería, sino también estamos apoyando y aportando al tejido social de la ciudad, creando espacios de participación, comunicación e integración con nuestras comunidades vecinas, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros profesores, nuestros funcionarios públicos, nuestros trabajadores, con todos los ciudadanos involucrados en la recuperación del río Bogotá. Bienvenidos a la Casa del Curí, un espacio de pedagogía y diversión. La Casa del Curí es un espacio interactivo en el que realizamos diferentes actividades en torno a la protección de la fauna silvestre local y los humedales donde habitan. Es el lugar ideal para que todos los niños incentiven la reflexión en torno a la importancia de asumir comportamientos responsables que contribuyan a la valoración y cuidado de los recursos naturales. ¿Y sabes qué es un curí? El curí es un roedor mediano, mide aproximadamente 25 centímetros, se alimenta de plantas y es muy conocido en la sabana de Bogotá y también muy querido en nuestro proyecto, convirtiéndose en el protagonista de esta maravillosa iniciativa. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, a 3.200 metros de altura. Discurre a través de 380 kilómetros y desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot, a 200 metros de altura. El río nace con un caudal de 4 metros cúbicos. Un poco antes de la llegada a la ciudad de Bogotá, no solo adquiere el mayor caudal, sino también la mayor contaminación, convirtiéndose en un río muerto. Del COMPES 3320, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2004, y la sentencia 479 que obliga a la descontaminación del río Bogotá. Se crea un convenio entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, encargada de construir los colectores dentro de la ciudad, y la CAR, encargada de la ampliación y optimización de la Petar, la adecuación de la cuenca media del río, ampliación del cauce y la ampliación de zonas de inundación controlada. La CAR, dentro de este megaproyecto de recuperación del río Bogotá, ha incluido el proyecto de diseño detallado, construcción y optimización de la Petar Salitre. La zona destinada al proyecto son unas 100 hectáreas que fueron un antiguo botadero de basuras entre las localidades de Suba y Engativá. Este proyecto no solo consiste en la construcción de la Petar, sino que además se contempla la construcción del Parque Metropolitano Salitre, que será el segundo parque distrital más grande para la ciudad de Bogotá. La ejecución de este proyecto se inicia en septiembre del año 2016 y está previsto que finalice en septiembre del año 2021, con un presupuesto superior a los 460 millones de dólares y que tiene como objetivo el saneamiento de la cuenca media del río Bogotá, tratando aproximadamente el 30% de las aguas residuales de la ciudad, desde la calle 26
hasta la calle 200. Cuando fuimos a iniciar los trabajos nos encontramos que en el layao previsto se afectaban algunas barreras ambientales, así como un espejo de agua que se había consolidado a través de los años y que son importantes para la comunidad, lo que nos obligó a la modificación de dicho layout, invirtiendo la posición natural del reactor biológico y de los decantadores secundarios, de tal forma que pudiéramos preservarlos, ya que son muy importantes para la comunidad y para nosotros. En cuanto a las características técnicas de la petar salitre, iniciando con la fase 1, que tiene un tratamiento preliminar para un caudal de 4,1 metros cúbicos por segundo, con unos rendimientos del 40% de DBO y 60% de sólidos en suspensión. Con la ampliación que estamos llevando a cabo, llegaremos a unos rendimientos superiores al 90% tanto de DBO como de sólidos en suspensión, pudiendo llegar a tratar un caudal medio de 7 metros cúbicos por segundo y llegando a tratar un caudal punta de hasta 26 metros cúbicos por segundo. La petar salitre tiene 3 líneas de proceso: línea de agua, línea de lodos y línea de gas, que serán detallados a lo largo de esta visita virtual. En este proyecto nos encontramos con unas enormes dificultades desde el punto de vista social y técnico. Social debido a las cercanías de las poblaciones de Engativá y Suba, a las cuales tuvimos que garantizar que no se presentarían malos olores y ruidos molestos, lo cual se consigue a través de los sistemas de desolización, así como el tratamiento acústico para garantizar la mitigación de estos efectos debido al tamaño de la ampliación y los equipos que aquí funcionarán. Desde el punto de vista técnico es muy complejo la construcción debido a la mala calidad del terreno que, como os podéis imaginar, nos encontramos al tratarse de un antiguo botadero de basuras, lo cual nos obligó a realizar cimentaciones especiales a todos los edificios y estructuras de la petar. Pero lo cual era un problema, lo transformamos en un recurso. Dichas basuras se retiraron, se trataron y se sellaron dentro del parque, conformando una montaña de más de 40 metros de altura en la cual hemos sembrado alrededor de 3.500 árboles nativos que nos van a servir como una reserva forestal para esta zona de alta contaminación. Paralelo a esta montaña se desarrollaron 2 zonas, una zona de instalaciones deportivas y otra para uso y disfrute de la naturaleza por medio de la recreación pasiva. Uno de los hitos más importantes del proyecto es hacer de la obra lo más sostenible posible con unos costes de explotación bajos. Para ello, toda el agua que se utiliza dentro de los diferentes procesos, en el parque metropolitano, en las zonas verdes, en el lago, es agua depurada de la propia petar. También se hace aprovechamiento de los gases que se producen en el proceso de digestión, los cuales a través de motogeneradores se genera el 30% de la energía eléctrica que demanda el funcionamiento de la planta. Se construye una planta de tratamiento con alta tecnología, conservando y preservando los aspectos medioambientales tan importantes para todos los integrantes de este proyecto. En la estructura de entrada, el reto principal fue generar un área seca para acometer la construcción del box culvert de conexión entre el canal de entrada y el área de pretratamiento, como también la construcción del muro tamiz, para lo cual construimos un canal de desvío de 250 metros de longitud recubierto con concreto lanzado, manteniendo la geometría y el modelo hidráulico del existente. Una vez construidas estas estructuras, procedemos a instalar la tubería de concreto de diámetro de 80 metros que conduce las aguas desde el muro tamiz a la petar fase 1 a los tornillos de Arquímedes cuando el caudal supera los 14 metros cúbicos por segundo. El muro de desvío está compuesto por 2 tamices rotativos de 9 milímetros de paso que permiten el ingreso del agua cuando el caudal supera los 21 metros cúbicos por segundo, convirtiendo el canal de aproximadamente 700 metros lineales en un canal de tormentas o depósitos de agua. Una vez bajan los niveles, estas retornan al canal de entrada por medio de una compuerta y 2 válvulas. En el área de pretratamiento se encuentra la trampa de rocas, cribado de gruesos, estación de bombeo y cribado de finos. Estas estructuras están cubiertas con teja termoacústica y un cerramiento tipo sándwich para mitigar los niveles de ruido y los malos olores con un sistema de desodorización. En el canal de entrada también garantizamos que no se presenten malos olores con instalación de muros, vigas pretensadas de 32 metros de longitud y losas prefabricadas en pi con una placa de compresión.
En Trampa de Rocas observamos la cuchara bivalva, operadamente un puente grúa, y se utiliza para recoger los residuos sólidos de gran tamaño, que son retenidos por 6 rejas de muy gruesos, las cuales tienen una separación de 4 pulgadas que realizan un tamizaje de residuos mayores a 10 centímetros, los cuales caen al foso tronco piramidal inverso. Esto también debido a la reducción de la velocidad del flujo del agua por el cambio de la sección al pasar del box culvert de conexión, que tiene 10 metros de ancho, y la entrada a la planta, que tiene aproximadamente 35 metros. De esta manera protegemos todos aquellos equipos del proceso situados aguas abajo. Los residuos allí retirados son dispuestos en contenedores para la disposición final al botadero de la ciudad. En cribado de gruesos tenemos 10 canales conformados por tajamares, y en su entrada y salida se equiparon con 20 compuertas murales de accionamiento motorizado y 20 stop blocks como sistema de aislamiento. Tras pasar el agua por la trampa de rocas, tenemos 10 rejas de desbaste de gruesos con paso de sólidos de 38 milímetros. La anchura de los canales, tanto en la sección de entrada como de salida, es de 1,40 metros y una altura de 8,50, para poder así garantizar una velocidad mínima de 0,7 metros por segundo. La retirada de residuos de desbaste entre los 10 centímetros y los 38 milímetros se hace mediante la descarga entre canales de transporte y lavado. Cada grupo de 5 rejas descarga en un canal independiente. Aguas abajo del proceso, en cribado de finos, se instalaron un grupo de 3 bombas sumergibles que proporcionan un caudal de agua suficiente para el arrastre y circulación de sólidos en estos canales. Estas alimentan a 3 lavadoras de residuos de 3.6 metros cúbicos por hora cada una, reduciendo así considerablemente el contenido de materia orgánica en el residuo final compactado. Estos desechos son tratados también como residuos urbanos. Las aguas predesbastadas siguen recorriendo hacia el bombeo de cabecera. Allí se diseñó un cárcamo de bombeo independiente equipado con una compuerta de interconexión. Se instalaron 2 grupos de bombeo, cada uno con 5 bombas centrífugas verticales con accionamiento mediante un motorreductor eléctrico y transmisión por eje cardánico. Cada bomba tiene una capacidad de 1.75 metros cúbicos por segundo. Operamos con 8 bombas y 2 de reserva. La succión de las bombas se realiza mediante una toma tipo FCI aisladas mediante compuertas murales, y la descarga con conducciones individuales en acero al carbón de 40 pulgadas de diámetro. En la parte más alta cuenta con una válvula de alivio, las cuales expulsan el aire para el arranque, y esta descarga se realiza en cribado de finos. La sala de bombas está equipada con un puente grúa de 12 toneladas para facilitar las labores de mantenimiento. Cada impulsión cuenta con un caudalímetro para el control del caudal de bombeo individual y en conjunto a través del sistema de escada. Tras el bombeo del afluente, encontramos el tamizado de finos, con paso de sólidos de 6 milímetros. Las rejas son de tipo malla perforada y cuenta con un sistema automático autolimpiante. En total tenemos 10 rejas, al igual que en cribado de gruesos, y contamos con 20 compuertas en la sección de entrada y salida y 20 stop blocks como sistema de aislamiento. Para la retirada de los residuos también contamos con una descarga de transporte de lavado. Cada grupo de 5 rejas descarga en un canal independiente, teniendo 2 canales paralelos de 40 y 20 metros respectivamente, alimentando a 3 lavadores y compactadores de residuos. Estos desechos también son tratados como residuos urbanos. La tubería de acero inoxidable en los desarenadores corresponde al sistema de sopladores para el desarenado, los cuales se distribuyen por medio de difusores de aire de burbuja gruesa cada 80 centímetros y tienen la función de precipitar las arenas y ayudar a la flotación de las grasas. Se construyeron 5 líneas de tratamiento con 2 tanques cada una, y estos se alimentan mediante el accionamiento motorizado de compuertas murales. Cada tanque está dividido longitudinalmente en 2 zonas separadas con una pantalla deflectora de PRFV para favorecer la separación de los flotantes y 5 puentes dobles. Sobre cada uno se instalaron 2 bombas verticales para la extracción de las arenas con una capacidad unitaria de 45 metros cúbicos por hora.
Los flotantes se recogen con la rasqueta superficial que se encuentra colgada en el puente barredor, llevándolos hacia un canal transversal para su descarga. Esta se realiza mediante una compuerta tipo vertedero cuyo accionamiento está programado con el recorrido del puente. La regulación del caudal se realiza mediante el uso de compuertas tipo vertedero. 10 compuertas de 2 metros de longitud asociadas a 2 box culvert da alimentación a los 8 decantadores existentes en Petar fase 1 y 6 compuertas de 3.7 metros también conectados con 2 box culvert a los 6 decantadores primarios nuevos de fase 2. Desde la hora de medida de caudal parten 2 box culvert cada uno, de los cuales alimentan a una cámara de reparto, y estas, como lo dice su nombre, reparten homogéneamente el caudal a 3 decantadores primarios. Estos decantadores están equipados cada uno con un puente barredor radial de diámetro de 44.8 metros. La salida de agua decantada se efectúa por un vertedero perimetral tipo Thompson y se recoge en un canal periférico interior de 1 metro de ancho que descarga la red de box culvert de agua decantada. Mientras que los lodos llegan a 3 estaciones de bombeo de lodos y flotantes, una estación para cada 2 decantadores. Por medio de bombas se conducen estos al tratamiento de tamizado y espesamiento por gravedad a Petar fase 1. La recogida de grasas y flotantes se produce en la superficie, en la zona exterior, con una caja sumergida en acero inoxidable que se comunica mediante tubería con una arqueta de recogida y bombeo situada en cada una de las estaciones de bombeo de lodos y flotantes. Esta arqueta está equipada con un agitador sumergido para evitar depósito en el fondo de la misma y por medio de bombas sumergibles se impulsan los caudales hacia un concentrador de grasas para posteriormente ser llevados por un gestor de grasas externo. El tratamiento biológico opera bajo el principio de lodos activos, donde colonias microbiológicas realizan el proceso de transformación de materia presente en el agua, convirtiendo la carga contaminante en un subproducto más estable y de más fácil manejo. Los reactores biológicos de la Petar Salitre están compuestos por 6 tanques rectangulares con un volumen aproximado de 25.300 metros cúbicos cada uno, para un total de 152.000 metros cúbicos. Reciben el agua decantada de los clarificadores primarios. Cada reactor o tanque está dividido en 3 zonas anaerobias y 8 zonas aerobias. En las zonas anaerobias, el paso del agua se realiza mediante pasos de fondo y vertederos sumergidos. Asimismo, cuenta con un sistema de mezclado y agitación que garantizan no ser presente puntos muertos o retención de material. La zona aerobia, cuyo objetivo principal es reducir la carga orgánica contaminante del agua, expresada directamente en una reducción de demanda biológica de oxígeno, suministra aire mediante un total aproximado de 80.000 difusores de membrana de 9 pulgadas. El suministro de aire que garantiza la correcta oxigenación, el flujo de carga orgánica presente en el afluente que sirve de alimento y los lodos activos que son recirculados para mantener el tamaño deseado de las colonias son algunos de los parámetros a controlar en los reactores biológicos. El suministro de aire se lleva a cabo mediante 11 sopladores centrífugos multietapa. Cada soplador puede suministrar 38.700 metros cúbicos estándar por hora.
La clarificación secundaria cuenta con 12 tanques clarificadores circulares de tipo succión con una capacidad de 11.000 metros cúbicos cada uno. Estos se distribuyen en 3 grupos de 4 clarificadores, siendo cada grupo alimentado desde una cámara de reparto. Los tanques de clarificación secundaria funcionan bajo el principio de separación por densidades, siendo posible remover los lodos desde el fondo del tanque, así como las espumas flotantes que pueden presentarse. La remoción mecanizada de lodos significa una garantía en la eficiencia del proceso al mantener la altura de decantación. El afluente se regula mediante compuertas en la entrada de cada clarificador. El efluente tratado por cada decantador se recoge en un canal periférico y finalmente se descarga sobre una arqueta que recolecciona las aguas posteriormente conducidas hacia la etapa final de cloración. En los canales de cloración es donde se lleva a cabo el proceso de desinfección del efluente. Está conformado por un canal bypass y 3 canales de cloración, cada uno dividido en 5 zonas. La primera, denominada de mezcla rápida, cuenta con un agitador de eje vertical situado en el centro de cada canal y accionado por un motorreductor eléctrico que garantiza la mezcla correcta de la dosificación de hipoclorito sódico y el agua, y a su vez impide la formación de caminos preferenciales en el recorrido del agua a lo largo de los canales. La segunda, tercera y cuarta zona son de contacto y están delimitadas por bafles o muro rejilla en concreto, que deja libre aproximadamente un 50% de la sección útil del canal. La quinta zona corresponde a la salida del agua clorada y se dirige a un canal de descarga en común con el bypass, que conduce el efluente hacia la estructura de medida de caudal. Para un caudal máximo de 14 metros cúbicos por segundo, esta estructura cuenta con 6 canales abiertos con vertedero de pared gruesa, ubicado al final de los mismos y sobre el cual se instalan transmisores ultrasónicos que harán la lectura del agua que se dirige a la estructura de salida, denominada bombeo del efluente. Estructura conformada por 6 unidades de bombeo, cuenta con 2 compuertas, las cuales se accionan en el momento en que la cota del río supere la permitida y se pueda generar una devolución del efluente que será bloqueado, controlado y posteriormente evacuado por las bombas sumergibles axiales de hélice entubada. El proceso de digestión anaerobia se da con la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Los microorganismos responsables de dicha descomposición se dividen en 2 grupos. El primero fermenta compuestos orgánicos y se vuelven ácidos simples. El segundo transforma los ácidos anteriormente formados en gas neutro y se obtiene una materia sólida apta para su descarga tras un proceso de secado de aprovechamiento agrícola. La digestión se realiza en estructuras cilíndricas por un periodo de retención superior a 20 días con todas las unidades en servicio, de 33.5 metros de diámetro y 14.5 metros de altura, para un volumen útil de 13.717 metros cúbicos. La temperatura para la digestión debe ser de 35 grados centígrados, la cual se asegura con un aislamiento térmico de fibra mineral en los muros. Otra de las condiciones que se requiere para llevar a cabo este proceso es la agitación de lodo, la cual se realiza con la inyección de biogás producido acá mismo e inyectado con cañones de agitación vertical, evitando así la formación de estratos en el lodo.
Los lodos secundarios deben ser manejados mediante un proceso de espesamiento a fin de reducir el agua presente en este, y con esto el volumen, y de manera que su manejo final sea más sencillo y económico. Se cuenta con 8 mesas espesadoras de banda. La operación se lleva a cabo con 7 máquinas y una de respaldo. El resultado de este espesamiento es un producto listo para ser enviado al proceso de digestión. Posterior a la digestión de lodos, estos son sometidos a un proceso de deshidratación de forma que se garantice una mínima cantidad de agua en estos lodos. La instalación consta de 4 centrífugas decantadoras con una capacidad máxima de 2.775 kilos por hora. Posterior a la deshidratación de los lodos en las centrífugas, estos son transportados mediante bombas de tornillo a 6 silos de almacenamiento. Cada silo cuenta con válvulas de admisión para control, así como un rompebóvedas que evita el atascamiento de los lodos dentro del silo. Finalmente, los lodos almacenados en los silos son descargados sobre vehículos que pueden ubicarse fácilmente debajo de estos, para ser enviados fuera de la planta donde se dará disposición final. El sistema de cogeneración aprovecha el biogás generado en la digestión anaerobia de los lodos, a fin de producir energía eléctrica y calor. El biogás es tratado para eliminar algunos contaminantes y así obtener una mejor combustión. El sistema cuenta con 5 conjuntos de motogeneradores de 1890 kW y 2484 kW cada uno, operando 4 en paralelo y manteniendo 1 en reserva. Estas máquinas pueden también funcionar con gas natural como combustible alternativo al biogás. La galería de servicios alberga las líneas que comunican los edificios de espesamiento y cogeneración con los digestores anaeróbicos y el anillo de calefacción de lodos. Allí se encuentran las tuberías de las líneas de lodos espesados, lodos digeridos, agua caliente y biogás. El edificio administrativo se concibe como un consumidor responsable de recursos. Mediante la cubierta verde transitable que protege el interior del impacto solar y celosías metálicas en la fachada exterior, plantas descolgadas en la fachada interior, utilizadas como filtros, se mitiga el ingreso de luz directa y el sobrecalentamiento, en ambos casos evitando altos consumos de energía eléctrica. El patio central pretende ser un refugio adicional para las aves que visitan el espejo de agua El Cortijo. Además del auditorio con capacidad para 100 personas y las oficinas para el personal administrativo, está también el cerebro de la planta. Desde allí, con el sistema de supervisión, control y datos de los 1.200 equipos mecánicos y 2.500 equipos de instrumentación, se administrarán los procesos de la petar el salitre. Bienvenidos al cuerpo de agua El Cortijo. Para empezar, conozcamos algo de su historia. Este cuerpo de agua se formó en el sector donde funcionaba anteriormente el botadero a cielo abierto El Cortijo, el cual fue cerrado en los años 80 y que posteriormente fue adquirido por el Distrito Capital para adelantar las obras de construcción de la petar el salitre existente. Este predio en el pasado estaba conformado por fincas que tenían varios vallados que permitían la circulación del agua hasta llegar al río Juan Amarillo. Estos vallados, al ser cubiertos por la construcción de la petar el salitre existente,
permitieron que con el tiempo el agua se aposara por ser la parte más baja del predio y con las aguas lluvias que caían en el lugar se formara el cuerpo de agua conocido actualmente como el Cortijo, un ecosistema con características de humedal. Este ecosistema fue rehabilitado limpiando el espejo de agua y plantando vegetación acuática nativa que sirve de hábitat y fuente de alimento a diferentes especies de fauna silvestre como la tingua de pico amarillo, la tingua de pico rojo, el pato canadiense, entre otras. Disfruta el recorrido virtual y recuerda, todos son bienvenidos. Dentro del alcance de nuestro proyecto está el Parque Metropolitano El Salitre, en un área de 30 hectáreas y conformado con el 1.600.000 metros cúbicos de material de excavación de las obras de ampliación y optimización de la PETAR, se dejan previstas las áreas para la recreación activa, y acometiendo obras en las 23 hectáreas destinadas a la recreación pasiva, se conforman y construyen un lago, el aula Chinsúa Muisca con capacidad para 200 personas, un domo geodésico donde funcionará un invernadero, 2.200 metros cuadrados de recreación canina, 6.000 metros cuadrados en senderos peatonales, el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Mirador. Construido en pino con capacidad para 60 personas y como parte de la construcción del tejido social de la ciudad, se pretende que los visitantes del parque desde el mirador puedan realizar un recorrido visual a los diferentes procesos de la planta. Y entendiendo esta obra de ingeniería como una gran aula ambiental para sensibilizar y formar ciudadanos responsables con el medio ambiente, se plasma como medio de comunicación en el arte urbano la biodiversidad que soñamos vuelva a las cuencas del río. El caimán aguja, el pez capitán, el colibrí y el águila. La PETAR El Salitre es un aporte más para la recuperación y saneamiento del río Bogotá.